Si me acompañan a 1 de Samuel, capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Pues fue David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había huido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Era un momento difícil que estaba pasando David. Estaba siendo perseguido por Saúl ya hace un tiempo, ¿no? Saúl sabía que David iba a ser rey sobre Israel. Si leemos un versículo en el 24, 20, voy a leer solamente esa partecita que es lo que dice Saúl. Acá es muy explícito, dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, ¿no? Y le pide que cuide a su descendencia después de él. Pero Saúl sabía esto, sabía que David iba a ser rey sobre Israel, y ya lo sabía hace mucho tiempo. Si me acompañan a Samuel 13, 1 de Samuel 13. Esta es la primera vez que él recibe de parte de Jehová esta palabra de que su reino no iba a ser estable, el reino de Saúl. 13:13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora ha jurado Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Acá está la primera vez que Dios le habla de esta manera a Saúl a causa de su desobediencia. Después en el 15:27, y volviéndose Samuel para irse. Bueno, esto es, creo que todos o la mayoría sabemos que es cuando Dios le manda a destruir al pueblo donde estaba el rey de Amalek y le dice que destruyera todo, no hace lo que tenía que hacer, nuevamente desobedece. Y Dios le habla de esta manera, le dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No había unos intereses en la vida de Saúl, ¿no? Donde pareciera que eso fuera más importante, los intereses que él tenía o lo que él pensaba que era lo que tenía que ser, ¿no? Por eso le pide esto, le pide: volvé conmigo, así todos ven que vos estás conmigo y me honrás delante de los ancianos. Pero ya había una palabra de parte de Dios. Y en el 18, versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de Filisteo, saliendo las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Podemos ver, ¿no?, cómo fue pasando esto en el corazón de Saúl hasta que bueno, estaba un día con una lanza, se la tiró a David y ahí empezó toda una persecución. Es un momento muy difícil para David. Pero ¿por qué leía este capítulo, ¿no? Y lo que me marcaba es que podía encontrar en David una persona que buscaba a Dios, ¿no? Que consultaba a Dios antes de hacer las cosas. En este caso había una situación con Keila y bueno, y él tenía en su corazón ayudar, pero consulta a Dios. ¿Tengo que hacer esto, Señor, o no lo tengo que hacer? No se movía por emociones o por sentimientos o por impulsos, de los cuales muchas veces nos pasa, ¿no? Que actuamos y después, metí la pata o... No, sino que lo primero que hizo fue consultar a Jehová. Después también cuando Saúl lo viene a perseguir, también vuelve a consultar. Y en base a lo que Dios le decía, él se movía. No es como Saúl, ¿no?, que vemos todo lo contrario, que se movía y después quería quedar bien con todos, quería quedar bien con Dios, con el pueblo y con el enemigo también, que lo tenía ahí. David era una persona que obedecía, que escuchaba la voz de Dios y no que era oidor y ya está, y pasó, y bueno, después hago lo que quiero, no, sino que también escuchaba y obedecía y se movía conforme a eso. Saúl pensaba o tenía ideas, razonaba y decía: bueno, Dios me lo trajo a David acá, lo puso en Keila, que es un pueblo que está
cerrado, tiene puertas, tiene cerrojos. De acá no se va a escapar. Dios, en el versículo 7 dice, entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Fíjense, él estaba convencido de que Dios lo había llevado a David a ese lugar para entregarlo en sus manos. No eran sus ideas, eran sus intereses lo que él estaba buscando. Y vemos que cuando Dios no es el que manda. Después en el último versículo que leíamos, en el 14, dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. No vemos que le fue bien, no tuvo éxito en este emprendimiento que tuvo, porque no era algo que Dios le había mandado, era algo que él suponía que Dios le había dicho. Y la vida de David, fíjense cómo es, porque él tenía un ejército, acá ya dice 600, pero al principio eran 400 hombres, que eran gente que venía con sus problemas personales, ¿no? Con aflicciones, con angustias, con deudas, con dolor en su corazón. Y ese era el ejército que él había formado, el ejército que Dios le había dado para que él lleve adelante. Si leemos en el 22:1, primero de Samuel 22:1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y estos hombres estaban, acá en el capítulo 23 dice que estaban con miedo. En el lugar donde estaban con miedo. Y tenían miedo de ir a Keila también. Pero aún así David supo buscar el consejo de Dios, ¿no? Yo creo que él volvió a consultar, porque consulta 2 veces. También, de alguna manera, es algo que pienso yo, ¿no? Estaban ahí su ejército, estaba con miedo, y bueno, vamos a consultar una vez más. Vamos a buscar a Dios de nuevo, ¿no? Para que el Señor disipe toda duda. Y bueno, dice que él se levantó y fue con su ejército. Eran 400 contra el ejército de los filisteos. Pero David obedeció. Y encontraba en Juan 10 un pasaje que me hacía reflexionar también en esto, pero de otra manera, quizás lo voy a leer, 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. ¿No? Esto de alguna manera lo relacionaba con esta situación que estaba viviendo David. En este caso era el mismo Señor Jesucristo que el enemigo, ¿no? Con todas sus razones, estos judíos con todas sus ideas, con todas sus estructuras, pensando que cómo iba a ser que el rey de los judíos venga, ¿no? De esta manera, de una manera tan humilde, siendo el rey. Y estaban ahí rodeándolo, ¿no? Queriendo acercarlo, ¿no? Habrán dicho, bueno, acá está en un pueblo cerrado, no puede escapar, ¿no? Agarraron sus piedras y empezaron a provocarle, ¿no? Con preguntas. Y
y sobre todo se levantaban en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios quiere. Y es a esto lo que cuando el enemigo o aquel que se resiste a hacer la voluntad de Dios, pasa esto, ¿no? Lo primero que hace es provocar, es resistirse a la voluntad de Dios. Pero Jesucristo fue muy claro. Él dijo que había cosas que no iban a entender, porque aquellos que no son de Dios, es locura esto, entonces no lo pueden entender. Pero aquellos que lo oyen, dice, mis ovejas, las que son mías, las que me dio mi Padre, ellas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y podía encontrar esta similitud, ¿no? Porque David, vamos a leer el Salmo 23, ¿no? Él mismo se reconoce como oveja, ¿no? Como una oveja que se siente segura en el pastor, que lo oye y que lo sigue, aunque a veces tenga muchas contradicciones. Uno puede ver, un ejército de 400 contra tantos, el de Gedeón creo que eran 300 contra tantos, pero sin embargo, si el pastor dice y llama y te dice anda para allá, ¿no? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, ¿no? Que podemos sentir esa seguridad, ¿no? Que aún en la escasez, en la abundancia, en todo y por todo, el Señor está. El Señor no me hace faltar nada, nada le falta a los que le temen, dicen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová, ¿no? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? Aunque ande en esos lugares, ¿no? Donde el enemigo puede decir, es presa fácil, ¿no? Donde Saúl podía decir, acá en Keila es el lugar que Dios me lo entregó. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, y yo les doy vida eterna. Por largos días, los días son eternos, ¿no? Nosotros tenemos una vida eterna para disfrutar desde ahora en el Señor. Y dice, volviendo a Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y pensaba no solamente en David en esas situaciones, también en esos soldados que hasta ese momento recién estaban empezando a caminar con David, pero que cuando Dios les habló, se levantaron y lo siguieron. Y cómo Dios bendice, ¿no? Cuando sus ovejas le siguen, cuando sus ovejas oyen su voz y le siguen. Después uno lee la historia, ¿no? Y los valientes de David. Ya no eran, ¿no? Los endeudados, los afligidos, los agobiados. Eran los valientes de David. Y podemos ver que en este momento decían, tengo miedo, David. Tenemos miedo de estar acá y de ir para allá. Pero David ahí les iba enseñando también, ¿no? Eran las ovejas que Dios le había dado a David para que cuide. Y les iba enseñando. Y después se encontraron con Saúl allá dentro de la cueva y ellos le decían, Dios te lo entregó para matarlo. Y David le enseñaba y les decía, no, al ungido de Jehová no hay que tocarlo. Y cómo le iba enseñando, veía, ¿no? A medida que estaban con él. Y David siempre iba al frente. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El último versículo decía, ¿no? Y Dios no los entregó en la mano de Saúl, ¿no? Nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. En sus manos estamos seguros. Dice que estamos esculpidos en la palma de su mano. Y dice
Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nuestro Dios es mayor que todos. Es mayor que todos. No hay nada ni nadie. Dice que con 3 dedos formó la tierra. ¿Quién se le asemejará a Él? ¿Quién como Dios? ¿No? Ese es nuestro Dios. Es mayor que todos. Que cualquier ídolo, que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier obstáculo, cualquier batalla que tengamos que pelear, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Yo y el Padre uno somos. ¿No? Cuando estamos dentro del redil, nos declara su palabra que somos más que vencedores. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense si esto que leíamos de David no lo ayudó a crecer a él, a los que estaban con él, a seguir caminando, a seguir viendo la mano del Señor poderosa, cómo iba obrando. Romanos 8. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿No? Cuando estamos dentro del propósito de Dios y nos movemos dentro de este propósito, ¿no? Aún las cosas que veamos como difíciles, como inalcanzables, son las que nos van a ayudar a ver el bien de Jehová, a disfrutar del bien de Él en todas las cosas. No solamente en los momentos lindos, ¿no? Cuando todo pareciera que va bien, es cuando más cuidado tenemos que tener ahí, ¿no? Dice la palabra, que el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Que podamos aferrarnos de nuestro buen pastor. El versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. No, si el Señor, si Jesucristo siendo Dios mismo, padeció, dice que por medio de las aflicciones aprendió la obediencia, no cuanto más nosotros deberíamos armarnos de este pensamiento. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y bueno, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y buscaba la palabra vencer, ¿no? Porque si uno la ve en el diccionario, dice, bueno, de ser victoriosos, de vencer al enemigo, de ganarle, no sé cómo, ahora no recuerdo bien, pero después también dice vencer y dice algo que se termina, ¿no? Habla de las fechas de vencimiento. Y yo decía, claro, de las dos maneras, nosotros todo en este mundo tiene fecha de vencimiento. El mundo mismo, la tierra, todo pasará. No, nosotros no sabemos. David le decía, ¿no? A Dios, le decía, enséñame de tal manera a contar mis días, ¿no? Para poder traer sabiduría. Pero todo se gasta en este mundo, ¿no? Se gasta la ropa, se gasta el dinero, se gastan las fuerzas, ¿no? Y este cuerpo
¿no? Externo, este hombre exterior se va desgastando, se gasta, se vence. Pero el interior dice que día a día se va renovando. Y ahí podemos alcanzar estas victorias. El Señor decía, la carne es débil, pero mi espíritu, ¿no? El espíritu está dispuesto. Y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos buscar esta renovación día a día para ser fortalecidos y para poder experimentar esta victoria que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es nuestra victoria? Que vence al mundo, dice su palabra. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Es la victoria que vence al mundo, dice. ¿Y la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, no de cualquier clase, de cualquier manera, porque no todos tenemos los mismos padecimientos. Quizá para alguien una cosa que es tan sencilla nos vuelve loco y parece que no podemos salir de eso, y otros otras cosas, ¿no? Y todos en todo el mundo, dice, pasan aflicciones, lo dice la palabra, dice en todo el mundo. Pero el Señor nos quiere hacer más que vencedores. No, es más, no es que nos quiere hacer, Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, por medio del que nos amó. Pero el Señor también me hablaba de esto, me decía que no podemos perder las victorias que tenemos. Porque también nos puede pasar esto. Teniendo la victoria, ¿cómo puede ser que la perdamos? Y hubo casos, ¿no? Pensaba en Josué cuando iban pasando y a causa del pecado, una victoria, nadie entendía cómo puede ser que el Señor tuvo que hablar. ¿No? A veces esto, ¿no?, nos hace perder victorias, el dar lugar a otras voces y no a la voz del pastor. ¿No? Y a veces el Señor nos tiene que traer con el callado, pero nacimos para vencer, nacimos de nuevo para vencer. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la confianza, ¿no? A ver si lo encuentro por acá. Hebreos 10:35. Si quieren ir pasando los músicos, porque ya. Por favor. (10:35) dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Que podamos estar atentos a la voz del Maestro, y que eso sea lo más importante, ¿no? Para que no nos pase como le pasó a Saúl, que se apresuró, que pensó que sus ideas iban a ser las mismas que Dios. No, a veces pensamos esto, que Dios piensa igual que nosotros. No nos apresuremos, seamos pacientes en Él. No perdáis pues vuestra confianza, porque nuestra confianza, nuestra fe, es la que vence al mundo, es la que nos da este galardón en nuestro Señor Jesucristo. Salmos 40. Y leía esto y me bendeció un montón, porque me hacía pensar, ¿no?, en David, en todas las situaciones que le tocó vivir. Y que supo confiar en el Señor, ¿no? También vemos, en ocasiones no, pero supo volverse, y el Señor está ahí esperándonos como ese buen pastor,
que su vida dio por sus ovejas. No hay ninguna de ellas se perderá, dice la palabra. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. No nos desesperemos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y ahí me imaginaba, ¿no?, a los soldados de David, viendo a su pastor confiar y salir victorioso en el Señor. ¿Cómo bendice esto, no? Cuando vemos vidas dispuestas, vidas obedientes, consagradas, y nos animan a querer eso también, ¿no? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y ahí está lo mismo que le dijo Samuel a Saúl, ¿no? Sacrificio y ofrenda. No, al Señor le agrada otra cosa, un corazón contrito y humillado. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley y tu palabra está en medio de mi corazón. ¿No? Que la voluntad de Dios sea lo primero. Si el Señor te dice, anda para allá, nos movemos. Una prédica de Papi Prada que él decía, si el Señor me dice que mi camisa es rosa y a vos te parece de otro color, mi camisa es rosa. Entonces, si el Señor nos dice que nos movamos, tengamos esta certeza, esta convicción, ¿no?, de que Él hará. Él hará. Y si el Señor nos llamó, Él es el que justificó, ¿no? Él nos justifica. En Él tenemos entrada a disfrutar de todo, de todos los beneficios que Él preparó para cada uno de nosotros. Son nuestros, Él ya nos los dio. Ahora hay que dar un paso, ¿no? Cada día, ¿no? Esa oveja que da el paso hacia su pastor. Amén.